El origen de las runas, que son estas, se pierde en la noche de los siglos, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, estos elementos sagrados, incluyendo el Santo Grial, la misa o la Eucaristía, son rituales que no nacieron en la tierra, sino que bajaron del cielo. Hablar del alfabeto rúnico es hablar de algo mucho más profundo de lo que se cree, aunque la ciencia diga que surgieron en el siglo I después de Cristo, que era la escritura de los escandinavos y de los vikingos. En realidad, investigando a través del esoterismo, podemos llegar mucho más lejos buscando su origen. Aquí hay 24 runas, ¿sí? Las runas son la base de un idioma que se habló hace 18 millones de años en un continente que se llamó la Lemuria de Adán y Eva, que en un momento más les voy a explicar. Este idioma tenía una gramática y una fonética, desde luego, ¿sí? Es el padre de todos los idiomas del mundo, y no como dicen los lingüistas de esta época, que el padre de todos los idiomas es el sánscrito y que de ahí viene el chino, el japonés y todos los idiomas indoeuropeos e indoamericanos. Les decía que se habló hace 18 millones de años en el continente Mu. ¿Qué es el continente Mu? O también conocido como Lemuria. Era una costra geográfica que estaba en el Océano Pacífico, era muy grande, ¿sí? La Lemuria formó parte de lo que es conocido por los aztecas como el tercer sol o los hijos del tercer sol, y que los gnósticos y teósofos rosacruces le llaman razas. Es decir, que la Lemuria es la tercera raza raíz. Antes de la Lemuria estuvo la raza protoplasmática y la raza hiperbórea. Okay. Después de la Lemuria vino la Atlántida de Noé, el del diluvio, y después venimos nosotros, que somos la quinta raza o los hijos del quinto sol, llamada la raza aria. Okay. Entonces ahí en la Lemuria, a la mitad de esa humanidad se dejó de hablar este idioma, porque ese era el idioma que se hablaba. ¿Por qué se dejó de hablar? Bueno, por lo que dice el Génesis, que Adán y Eva pecaron. Entonces, en aquel tiempo, antes de que pecaran, la humanidad de Adán y Eva era una humanidad porque Adán en hebreo significa humanidad, ¿ok? Y Adán representa a todos los hombres y Eva a todas las mujeres. Entonces, ¿por qué existía un idioma universal que era el verbo de oro o las runas, ¿sí? Y también existía una religión universal? Pero ¿por qué entonces el hombre cayó en confusión? ¿Por qué se dejó de hablar ese idioma? Porque dice el Génesis que pecaron y que comieron de un fruto prohibido que Dios le dijo que no comieran. La pregunta es, ¿cuál es el fruto prohibido? Bueno, eso es un dogma que hay que explicar. Ese fruto prohibido era o es la fornicación, y el pecado original fue la lujuria, ¿ok? Entonces todo tiene que ver con el sexo, ¿sí? La Biblia no explica esto, porque la Biblia habla en símbolos, en metáforas. Entonces, la humanidad de Adán y Eva, antes de caer en el pecado, practicaban otro tipo de sexualidad que le llamaban Agni Yoga o suprasexo, pero luego les dio por practicar el infrasexo, ¿sí? Entonces profanaron su templo, su cuerpo, perdieron poderes espirituales, poderes psíquicos, capacidad cognitiva, es decir, se desintegraron psicológicamente y les apareció el inconsciente, el ego, la sombra, como dice Jung,
¿sí? Los gnósticos a ese descenso o a esa salida del paraíso le llaman la caída pleromática. La palabra pleromática viene de pleroma, que es una palabra en griego que significa plenitud, y que el apóstol Pablo menciona en sus cartas, la plenitud, que es esa luz que perdimos hace 18 millones de años cuando fornicamos, cuando caímos en la degeneración animal. Entonces, todas las tradiciones antiguas y libros sagrados hablan de esa caída y que tenemos que redimirnos, tenemos que reintegrarnos con la divinidad. Todos los profetas hablan de lo mismo y el psiquiatra Carlos Gustavo Jung dice que a ese proceso de regresar al pleroma, a la luz que perdimos, él le llama proceso de individuación, que esa parte inconsciente que nació en nosotros, donde están alojados nuestros karmas y nuestros pecados, nuestras iniquidades, debemos integrarlo con la parte consciente que Jung le llama el yo-self, ¿sí? Entonces, hay un libro que se llama el Pistis Sophia, el cual habla sobre esa caída y sobre ese rescate que vino a ser el Cristo a nuestras almas después de haber caído en las tinieblas. Sí, entonces, a partir de que la humanidad de Adán y Eva cayera en el pecado, pues empezaron a inventar idiomas, religiones, porque el ego, que es la oscuridad, las tinieblas, empezaron a crear religiones, idiomas, y porque el ego es inventor, el ego es multifacético, es plural, ¿sí? Entonces, se dejó de hablar el verbo de oro o el idioma universal en los tiempos de Adán y Eva, pero se siguió hablando en el cielo por los ángeles, por las jerarquías divinas, celestiales, por los Elohim, ¿sí? Y allá de vez en cuando Dios manda un salvador a la tierra, un maestro, un profeta, Dios le asigna el don de lenguas cuando se autorrealiza bien, cuando recibe la piedra filosofal, el elixir de larga vida. Y como ejemplo tenemos a Jesucristo, y no nada más a Jesucristo, a Moisés, a Abraham, a Melquisedec y a otros que no están en la Biblia, ¿sí? Entonces, Jesucristo cuando estuvo clavado en la cruz, pronunció unas palabras en maya que suenan así: Eli, Eli, lama sabactani, que traducido a nuestro idioma significa: me oculto en la prealba de tu presencia o me sumerjo en las profundidades de tu ser. Sí, las personas que estaban a su alrededor no pudieron entender el mensaje, la frase. Entonces, después los exegetas bíblicos y los teólogos dijeron que Jesús estaba llamando, no, primero dijeron que estaba llamando a Elías y después dijeron que esa frase significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es incongruente, porque Jesús no podría haberle reprochado a su padre el porqué del abandono, porque estaba escrito estaba escrito que él tenía que morir, tenía que padecer y tenía que resucitar, y la misma Biblia dice que con su muerte Jesús venció a Satanás. Entonces, Jesucristo hablaba todos los idiomas, tenía el don de lenguas,
Y como les decía yo, no nada más él, Moisés, Abraham, Melquisedec, Daniel, etcétera, también tenían el don de lenguas. Y ese es ahí, pero bueno, en el Antiguo Testamento también hay otro idioma desconocido que en este momento les voy a explicar. Sí, cuando el hijo de Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia que mandó destruir el templo del rey Salomón, estaba profanando los vasos sagrados que su padre se había robado del templo, apareció la mano de un ángel escribiendo unas letras rúnicas sobre la pared. Entonces este muchacho se sorprendió y mandó llamar a unos adivinos para que le explicaran el significado de ese letrero. Entonces vinieron esas personas y no pudieron traducirle el mensaje porque eran charlatanes. Entonces alguien le dijo que existía Daniel el profeta, mandaron a llamar a Daniel, vino Daniel y sí les tradujo el letrero. Entonces el letrero decía Menete Kelu Parsim, en Daniel 5:27 lo menciona, en el Antiguo Testamento. Entonces Mené significa Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin significa tu reino ha sido dividido y será entregado a los medos y a los persas. Entonces dicen las escrituras que terminándole de traducir Daniel ese letrero, entraron los persas y los mataron, ¿sí? por haber profanado las cosas sagradas de Dios. Aparte de este letrero en idioma universal, en runas, también les voy a leer otros. Por ejemplo, Lutener Maslein Aeodom significa yo estoy aquí cumpliendo con mi misión y con gran esfuerzo, con gran sacrificio. Maslein Urim Seidau significa me estoy aquí con ustedes por un poco más de tiempo. Tiana Pana significa la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lumiciales significa santuarios o templos gnósticos. Todas estas palabras, bueno, han sido infiltradas en nuestros idiomas, ¿sí? Que vienen del idioma universal, ¿sí? De las runas, ¿sí? Aquí también vemos en la portada de este libro un monolito de piedra, una estela, una lápida con grabados de runas, ¿sí? Me imagino que es de allá allá de los escandinavos, ¿sí? De Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿sí? Porque pues allá es donde se tienen vestigios de las runas, ¿sí? Entonces cada runa representa una posición o una postura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la runa más famosa y conocida y que está en primer plano aquí es la runa Fa, que corresponde a la F de nuestro alfabeto. Sí, aquí la pueden ver, la runa Fa. Entonces es una persona con los brazos levantados, el izquierdo más arriba del derecho, ¿sí? O sea, los antiguos practicaban estas runas al amanecer para saludar al sol, para recibir energía y conciencia, ¿sí? Aquí tenemos una lámina donde aparecen todas las posturas del cuerpo humano de acuerdo a las runas. Aquí está la runa Fa, saludando al sol, la persona, al amanecer. Estos rituales con runas los hacían todos los pueblos antiguos, los egipcios, los esenios, los aztecas, los mayas, los incas, etcétera. Por ejemplo, la runa Fa se para uno frente al sol y levanta uno los brazos así, el izquierdo más arriba que el derecho, y dice uno, fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte, y empiezas a recitar la runa Fa, Fa, Fe, Fi,
fo, fu, y así las veces que sea necesario para pedirle al sol conciencia, porque el sol es el símbolo del Cristo cósmico, ¿sí? Es el logo solar. Estas runas nos dan salud, nos dan conciencia, nos dan energía. Y también está la runa Rita, ¿sí? Que está aquí, que es otra postura, es la R en nuestro idioma español, ¿sí? Consiste en pararse recto, separar la pierna izquierda de la otra pierna y flexionar el brazo izquierdo y poner la mano sobre la cintura. Y la pronunciación de la runa Rita es ra, re, ri, ro, ru, con esa postura, ¿sí? Las veces que sea necesario. ¿Para qué sirve esa runa? Para despertar el juicio interno, porque los seres humanos no tenemos juicio. ¿Para qué es el juicio? Para darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestras perversidades, de nuestras abominaciones, ¿sí? Es para hacer conciencia de nosotros mismos, porque pues los seres humanos cometen errores, despropósitos, hacen maldades y no sienten remordimiento. Es como para darse cuenta, como para sentir remordimiento, arrepentimiento, ¿sí? Entonces nos hacen falta muchas cosas, ignoramos muchas cosas, la gente ignora muchas cosas, ¿sí? Hoy la humanidad no le da mucha importancia a las runas, ¿sí? Pero pues es un alfabeto sagrado, así como el hebreo, como el griego, el latín, el maya, que son idiomas litúrgicos, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, este idioma universal aún se sigue hablando en los mundos superiores por los Elohim, por los ángeles, por las jerarquías celestiales. En la tierra ya no se habla, pero cuando un maestro llega aquí a la tierra, como por ejemplo el maestro Samael, el profeta Daniel, Jesucristo, sí, los bíblicos y los no bíblicos, porque pues también, bueno, Jesucristo no ha sido el único maestro resurrecto, el que ha resucitado. También estuvo el de la India, Mahavatar Babaji, estuvo el de Caldea, Zenón Sanoni, que se cayó luego. Está Melquisedec, está Cagliostro, está San Germain. Ellos también fueron resurrectos y ellos también poseían el don de lenguas, ¿sí? Así es. Y eso era todo.